El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, un programa de la Unidad Académica Tepic del CICESE donde compartimos conocimiento y experiencias sobre ciencia y tecnología. Mi nombre es Marileidy Arbizu y hoy estamos acompañados por el Dr. Juan Martínez Miranda, investigador y coordinador general en el CICESE Tepic. Doctor, ¿cómo se encuentra? Hola Marileidy, muy bien, gracias. Una vez más aquí en el programa, lo habíamos tenido hace unos episodios, pero Así está es. aquí de vuelta con nosotros. Nuevamente, sí. El día de hoy, ¿sobre qué tema nos va a hablar? Mira, hay un tema que trabajamos en la unidad que tiene que ver con el área de interacción humano-computadora y en particular se conocen como agentes virtuales conversacionales. Esta tecnología sirve para hacer las interfaces con el usuario, es decir, el medio de interacción de un sistema con un usuario, pues hacerlo más atractivo, emulando ciertas características de la comunicación humana. Un agente conversacional, quizá mucha gente del público lo asocia a estos asistentes como Siri o estos dispositivos que les hablas y te responden. ¿Y sería un agente conversacional? Con los que trabajamos puede ser, pero nosotros la diferencia es que lo llamamos agente virtual conversacional y personificado. ¿Por qué? Porque tiene una apariencia humana. En otras palabras, quizá el público lo conoce más como un avatar. Claro. Lo que pasa que el avatar, por definición, es un personaje creado digitalmente, pero siempre hay alguien detrás que lo controla. El ejemplo más típico pues es la película con ese nombre, ¿no? De Avatar. De Avatar. Siempre había alguien detrás de, en este caso, pues de aquel extraterrestre, ¿no? De la película, que controlaba todos los movimientos, conversaciones, todo el comportamiento de ese extraterrestre, pues estaba controlado por el humano en la película, ¿no? La diferencia entre un avatar y un agente conversacional de los que te hablo es que el comportamiento de estos agentes se da y se genera de manera autónoma. No hay ninguna persona por ahí controlando qué es lo que dice o qué es lo que hace mientras está interactuando con el usuario. Esa es la diferencia. Por eso se les conoce como agentes virtuales conversacionales personificados, muy largo el término, o agentes virtuales por abreviar. Y aunque la población en general, o sobre todo los que están muy dedicados a videojuegos, pues siempre lo llaman avatar, ¿no? Claro. Y hablaba de que es personificado. ¿Tiene que tener una forma humana o puede ser también un personaje de caricatura, digamos? Puede ser un personaje. La característica principal es que implementa, además de la comunicación verbal, pues también una comunicación no verbal. A través de, si es un humano, si representa un personaje humano, pues las expresiones faciales, los movimientos corporales. Sobre todo hay aplicaciones dirigidas para niños que a lo mejor este agente virtual es algún animal, ¿no? Un perrito, un dinosaurio, porque les gusta más. Y bueno, también hacen ciertos movimientos que expresan emociones, ¿no? Esa es la parte, digamos, interesante. Y también en temas de investigación, cómo generar y simular estas emociones en estos personajes y que sean acordes a lo que el usuario pues le está comentando, las acciones que realiza en la aplicación, de tal manera que lo motive y pues le ayude a realizar ciertas actividades. Un ejemplo también de hace muchos años, no sé si recuerdan, en Word había como un clipcito que era como el asistente. Y cuando detectaba que estaba escribiendo, por ejemplo, una carta, ahí aparecía, ¿no? El avatarcito bueno, el agentito, y te decía, parece que estás escribiendo una carta, ¿quieres que te ayude o que te dé unos tips? Es un ejemplo de los primeros asistentes así con forma, en este caso de un clip, que
que actuaban como asistentes, ¿no? En alguna actividad, en este caso, pues en la elaboración de documentos escritos. Con ese ejemplo, doctor, me surge la duda. ¿Un chatbot puede ser un agente virtual conversacional? Sí. Lo que pasa que ahí no es personificado, porque no lo ves, no le ves una forma física, ¿no? Un chatbot, pues normalmente te contesta vía texto. El nombre lo dice, ¿no? Es un chat, como el WhatsApp, uno está hablando vía texto y también le contesta vía texto, pero no ves ningún personaje, ¿no? No hay una comunicación no verbal, no hay un cómo expresar. A lo mejor en las palabras que dice puede tener un sentido o una entonación emocional, pero eso no se refleja en la comunicación no verbal, ¿no? No hay una cara ahí que se ponga triste o que se ponga feliz o que levante los brazos, ¿no? Con alegría. Esa es la diferencia. Entonces, para que sea un agente virtual conversacional personificado, que es el término correcto, sí, debe ser una figura que pueda representar más allá de la comunicación verbal, también comunicación no verbal. Exacto, esa es la principal diferencia y es un reto porque pues hay varias líneas abiertas de investigación ahí. Una, por ejemplo, es cómo generar ese comportamiento emocional durante la conversación con el usuario. Y aquí depende mucho de la aplicación. Puede haber agentes virtuales que sean empáticos, es decir, que den apoyo al usuario, pero para ser empáticos, pues primero tiene que detectar qué emoción está generando el usuario, ¿no? Durante la interacción. ¿Es difícil realizar esto en un agente virtual? Es que aquí hay varios mecanismos implementados. Aquí estamos hablando que de hecho un área creo que ya habíamos tocado en algún programa anterior, que es la computación afectiva, que tiene que ver con, por un lado, el reconocimiento de las emociones en los usuarios y por otro, simular emociones en estos sistemas artificiales. Entonces, volviendo un poquito a lo que te decía de cuando un agente muestra un comportamiento empático, pues cuando refleja las emociones que también el usuario está sintiendo. Pero ahí el reto es identificar de manera automática las emociones reales de un usuario, ¿no? Y esto pues ya creo que lo hemos hablado, pues hay algoritmos de aprendizaje máquina para identificar estos estados emocionales a partir de diferentes señales, ¿no? Que emitimos los humanos. Pueden ser las expresiones faciales y esto se hace pues con algoritmos de reconocimiento de imágenes, qué expresión está teniendo el usuario en algún momento, o a través de la voz, ¿no? El análisis no solo de lo que se dice, el análisis lingüístico, sino cómo lo dice, ¿no? Que es el análisis paralingüístico, es decir, analizar el audio de la persona y a partir de ahí encontrar patrones que tengan asociación a diferentes emociones. La realidad, y de hecho por ahí en la unidad tenemos una tesis de maestría que está trabajando en identificar estas emociones de diferentes canales al mismo tiempo. Es decir, se recoge, por ejemplo, el video, las imágenes mientras está el usuario interactuando y además también lo que escribe o lo que habla, ¿no? Entonces, la literatura, las investigaciones, los mejores resultados en el reconocimiento automático de emociones es a través de varios canales de comunicación o varias señales, ¿no? Hay otros también trabajos que se enfocan en señales fisiológicas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La señal de el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, la electromiografía, también son patrones. Al final son señales, son patrones que se pueden identificar con estos algoritmos y intentar predecir o identificar qué estado emocional tiene el usuario. Entonces, esa es una parte, y a lo que nos referimos hoy a los agentes virtuales, pues usando esa información, pues ya la gente sabe o puede más o menos identificar qué emoción está mostrando el usuario y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Si es un agente empático, pues le tiene que dar tiene que generar un comportamiento emocional similar al del usuario. Y si hay aplicaciones que a lo mejor implementan un agente virtual antagónico, y entonces si detecta una emoción en el usuario, pues se muestra la contraria, ¿no? También un poco dependiendo qué es lo que se quiera conseguir del usuario con el comportamiento de la gente, ¿no? Claro. Y este tipo de agentes que suenan pues prácticamente a tener una conversación con otra persona, ajá, a nivel general,
¿qué tan desarrollados están? ¿Qué tan semejantes son a platicar con otro humano? Mira, ahora con el surgimiento de estos grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, pues ahora estos agentes hacen uso de esos modelos, ¿no? ¿Para qué? Para que la comunicación sea lo más natural posible. Así como si los usuarios, los oyentes han interactuado con ChatGPT, pues es casi como conversar con otra persona. En el sentido de que contesta, da respuestas coherentes, bien estructuradas, sintáctica y semánticamente, y entonces ya es difícil distinguir que sea un algoritmo el que está generando eso, ¿no? Ahora, si eso lo llevamos como al cerebro, digamos, del agente virtual, pues ya ahí el reto está en cómo hacer que esa conversación en lenguaje natural sea complementada con esta conversación en lenguaje no verbal, ¿no? Y ahí hay varios retos, ¿no? Hay gente que trabaja en cómo hacer más realistas la apariencia de estos agentes, o cómo definir para qué población en particular sería más adecuada un tipo de agente a lo mejor que represente cierto rango de edad. No es lo mismo un agente para que ayude a un adulto mayor que a lo mejor para un niño o para un adulto joven. Entonces ahí hay varias líneas abiertas que se están trabajando tanto en la representación visual como en el comportamiento adecuado que deba generar este agente virtual, dependiendo siempre de la aplicación para la que está desarrollado, ¿no? Entonces hay retos también, además de la parte del desarrollo tecnológico, también un poco enfocados al diseño. Sí, el diseño en cuanto a la animación y pues la apariencia de los personajes, ¿no? Y hay un reto porque también hay un tema en la literatura respecto a la apariencia de estos agentes, en el que entre más realistas puedan parecer a un usuario, llega un punto en que en lugar de motivar la aceptación de esta interfaz, como que produce un rechazo. Porque se le llama el Uncanny Valley en inglés, que se llama así el valle, digamos, profundo, porque va subiendo la aceptación del usuario hacia la gente entre más realista sea, pero llega un momento que es tan realista que ya no me gustó. O sea, ya como que me da cierto repelús y no es pues muy agradable interactuar con alguien tan realista. Y también depende mucho el diseño, ¿no? Que ese nivel de realismo en la textura de la piel o en los ojos incluso que les ponen. Y por alguna razón sí, cuando es muy realista, pero también el comportamiento realmente pues no es como un humano, y además el usuario sabe que no está interactuando con un humano, pues ahí sí como que ya empieza a causar cierto rechazo, ¿no? Y ahí está el reto, ¿no? Cómo hacerlo hasta cierto punto realista, que sea agradable y que sea motivante, y que no llegue a ese punto, ¿no? En el que ya cause cierto rechazo a estar interactuando constantemente con él. ¿En qué tipo de público se da más este rechazo? Porque me imagino que los niños siempre van a preferir animaciones. Sí, bueno, es diferente, ¿no? Los niños, pues ellos, todo lo que es digital, y ya sea por jugar y por novedad, normalmente no muestran este tipo de rechazo. Sí, esto que dices es importante, porque esas pruebas que te digo, pues se han hecho con adultos, ¿no? Con adultos jóvenes, incluso con adultos mayores para ciertas aplicaciones, también se ha encontrado ese tipo de rechazo, ¿no? Llega a un punto en que preferirían, oye, quiero algo más caricaturizado, que sea acorde a que yo sé que pues es un personaje ficticio, ¿no? Como los cómics, pues. Para distinguir que está hablando con pues un desarrollo tecnológico. Hay muchas hipótesis, ¿no? De por qué se da ese rechazo hasta cierto punto. ¿Cuáles son algunas de esas hipótesis? Unos dicen justamente porque pues uno de antemano sabe que no es una persona real. Y verlo tan realista, pues dice, pues, ¿y esto qué es, no? Una cosa rara. Y otras hipótesis dicen, bueno, sí, es muy realista, pero si el comportamiento no es lo suficientemente inteligente, tal y como te diera las sugerencias o la conversación que se da con otra persona, pues al final como que te terminas cansando, o hay disonancia, ¿no? Entre la apariencia y el comportamiento.
Esa hipótesis me agrada más porque creo precisamente que es por la disonancia de que a lo mejor todavía no son tan empáticos. Exacto. O no son tan humanizados, por así decirlo, que generan pues este rechazo. Claro, sí, y también pues ahí por eso te decía que hay retos de diseño, porque pues a veces es muy realista la figura, la personificación, pero luego las expresiones sí todavía no llegan a ser tan naturales, ¿no? Como las que hace tan genuinas un humano. Como las de una persona, claro. Y creo que también el reto para mejorar esta interacción y que sea más genuina es el hecho de dónde se está capturando la información, porque en los dispositivos móviles solamente tenemos cámara y micrófono. Así es. Entonces, si ya podemos agregar otro tipo de tecnología como sensores, pues hace que la gente pueda percibir más las tener más información, exacto. Sí, pueda tener más información. Sí, porque en un celular pues siempre está el ruido de fondo o está la luminosidad, que a lo mejor con más luz o con menos luz, pues ya es difícil detectar esos patrones, ¿no? Que cada vez están mejor estos algoritmos que detectan estas señales, pero pues no está resuelto totalmente el problema, ¿no? Claro. ¿Y usted qué opina de los agentes conversacionales respecto a la adopción que han tenido? Pues yo creo que yo veo en muchas casas que ya toda la gente tiene la Alexa como antes se tenía un radio, ¿no? Ahí pues la diferencia es lo que te decía, no hay un agente personificado, pero como asistente virtual conversacional pues ya creo que ya mucha gente está bastante acostumbrada a este tipo de asistentes. Simplemente lo más común es pues ponme una canción o ponme tal estación de la radio, o incluso los niños, ¿no? Juegan con Alexa, ya tiene predefinidos varios juegos y pues es una forma también muy divertida para ellos. Yo digo que esta tecnología ya está bastante introducida en la población y bueno, lo que hablamos ahora de los agentes virtuales personificados no está a ese nivel, pero yo creo que cada vez se van a ir viendo más, ¿no? Un ejemplo, en algunos museos, aquí en Tepic no he visto, pero en otras ciudades de México ya los tienen como guías virtuales, ¿no? En salas de exposición, pues para que en lugar de leer el folleto con la información que está uno viendo, pues ya está ahí un asistente de estos explicando, ¿no? Siempre y cuando uno quiera interactuar con ellos, claro. Claro, eso es lo importante, ¿no? Que se puede generar una interacción si el público, en este caso que asiste a un museo, tiene alguna duda respecto a algo, pues el agente pueda resolverla, ¿no? Así es. No simplemente como un audio que escuchas, sino ya con interacción. Sí, la idea es complementar, que todavía no reemplazar, pero ya ves que en muchos museos incluso contratas al guía, ¿no? Claro. Y él es el que te va explicando y bueno, él tiene muchísima información y un agente virtual pues no lo contrata, sino que está ahí y el que quiera se acerca e interactúa con él, ¿no? Y le da un poquito más de información. Entonces ese es el símil, ¿no? Como el guía que te está explicando qué es lo que estás viendo. Es una excelente aplicación, también le veo potencial en la educación sobre todo. Justamente estos agentes virtuales, una de las áreas en las que empezaron a desarrollarse y a utilizarse más fueron como tutores virtuales. Y justo para niños, ¿no? Para personalizar un poquito más las clases o las sesiones, hacía el papel como del tutor virtual, ¿no? Si veían un tema, por ejemplo matemáticas, pues en algunas escuelas lo que se hacían era dar esta aplicación para que luego ya en casa el repaso que diera el niño sobre algún tema pues lo hiciera a través de este tutor virtual, ¿no? Y ya le está explicando, y eso es importante, el reconocimiento de los estados emocionales del niño, porque si el agente detecta que se está aburriendo o que está confuso o que no entiende, pues ahí cambia la manera de explicarle o qué tema no saltarse, sino explicarlo de manera diferente, de tal modo que el niño pues sí se note que está entendiendo lo que le está diciendo la gente, ¿no? Esa fue una de las primeras aplicaciones en ese sector educativo. Completamente personalizada la experiencia de aprendizaje para los Así niños. Es. Sí, podrían tener una mejor comprensión de todos los temas. Y eso también hay muchos retos, ¿no? No es totalmente resuelto de que ya tienes un maestro en casa. No, la realidad es que todavía dista mucho de tener algo así. Pero sí va ayudando, ¿no? Al menos da ciertos tips para que si a un niño pues le
cuesta más estudiar por sí solo, repasar la lección por la tarde, leyendo un libro, pues ya estas aplicaciones pueden quizá motivarlo un poquito más, ¿no? Y que haga esos repasos. Creo que tienen muchas áreas de aplicación estos agentes conversacionales. También lo veo para el turismo, inclusive Justo. Cuestiones de salud. El entretenimiento sin duda, ¿no? Que es el ejemplo que creo que más puede verse en la vida cotidiana, ¿no? Todos aquellos personajes que conversan con los niños, e inclusive hay personajes de esta cultura anime que se vuelven conversacionales con todos los fans que tienen. Sí, bueno, un ejemplo es estos juegos sociales, ¿no? En el que hay muchos caracteres por ahí que se llaman, ahí en esos escenarios se llaman NPCs, que son non-player characters, o sea, son personajes no controlados por los usuarios, pero muchos de ellos, o al menos en la mayoría, tienen un comportamiento ya predefinido, ¿no? Tienen un guión establecido y pues ellos conversan y hacen ciertas acciones en función de ya este guión prescrito. Aquí los agentes de los que estamos hablando necesitarían o tienen, o ese es uno de los retos, no tener ya predefinido qué es lo que dice o cuál es el comportamiento, sino que se va generando a partir de lo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? Y su entorno pues principalmente es lo que hace el usuario en esa aplicación. Entonces eso también también empezaron dentro de el sector del entretenimiento, ¿no? Dentro de los videojuegos. Claro. Es una forma fácil de identificarlos a través del entretenimiento. Siempre la tecnología es como sabemos que ya alcanzó. Sí, estos temas cuando entran a los videojuegos y entretenimiento, pues es donde más venden, ¿no? Claro. Bueno, doctor, ¿algo más que desea añadir? Pues a todas las personas que estén interesadas en estos desarrollos, si quieren ver los que tenemos, ya tenemos por ahí un par de aplicaciones que hacen uso de estos agentes virtuales en la unidad, pues que se acerquen, ¿no? Que visiten nuestras redes sociales, nuestra página, y ahí podrán ver algunos videos de estas aplicaciones, ya cómo interactúan con los usuarios, ¿no? Y justo lo que dijiste, unas de ellas tienen que ver con temas de salud. Súper. Y pues para quienes quieran checar estos agentes, nos encontramos en redes sociales como CICESE Tepic. Y bueno, doctor, agradecerle aquí su participación nuevamente. Ha sido una plática muy enriquecedora. Muchas gracias, Marilady, y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Y pues también agradecer a nuestros radioescuchas por acompañarnos. Los invitamos a escucharnos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.